la cima de un risco azotado por los vientos del norte, donde la vegetación crece retorcida como dedos que intentan aferrarse al suelo, se alza el sanatorio de Santa Jude, una estructura de piedra y hierro que la historia oficial dio por clausurada tras el incendio de 1964. Sin embargo, los lugareños saben que el fuego no terminó con el sufrimiento que albergaban sus pasillos, sino que lo selló entre las paredes carbonizadas, creando una burbuja de tiempo donde el dolor se ha vuelto tangible. Dicen que el sanatorio no se dedicaba a curar enfermedades de la mente, sino a estudiar el peso del alma, a través de privaciones sensoriales extremas, sumergiendo a los pacientes en tanques de aislamiento llenos de una cal líquida que al secarse moldeaba una máscara eterna sobre sus rasgos. El horror comenzó cuando los médicos descubrieron que incluso después de la muerte clínica, las máscaras de cal seguían vibrando, emitiendo un zumbido agudo que solo podía escucharse en el silencio absoluto de la madrugada. Un sonido que no provenía de las cuerdas vocales, sino de la desesperación mineralizada de quienes habían sido sepultados en vida dentro de sus propias caras. Un joven fotógrafo urbano llamado Adrián, obsesionado con la estética de la decadencia, decidió infiltrarse en las ruinas durante una noche de luna menguante, ignorando que el edificio no era un cadáver de piedra, sino un organismo que aún respiraba. Al cruzar el umbral, el aire cambió drásticamente, volviéndose denso y cargado de un polvo blanco que se pegaba a su garganta, como si intentara asfixiarlo desde adentro. Cada paso que daba sobre los cristales rotos resonaba con un eco que parecía repetirse segundos después, como si alguien estuviera siguiendo sus huellas con una precisión milimétrica. En el tercer piso, donde se ubicaban las celdas de aislamiento, Adrián encendió su flash y por un microsegundo la luz reveló una hilera de figuras sentadas en el suelo, con las espaldas pegadas a la pared y las cabezas cubiertas por moldes de cal perfectamente redondos, sin orificios para ojos o boca. El terror se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no eran estatuas ni maniquíes olvidados, sino que las máscaras se movían ligeramente, expandiéndose y contrayéndose, como si los seres debajo de ellas estuvieran intentando dar un grito que el yeso endurecido les prohibía liberar. La cámara de Adrián capturó algo que su ojo humano no pudo procesar en el momento. En la pantalla digital, las figuras no estaban sentadas, sino que se encontraban de pie, rodeándolo en un círculo perfecto que se cerraba cada vez que el flash se apagaba. Al intentar huir hacia la escalera, sintió que el suelo se volvía maleable. Una sustancia blanca y viscosa comenzaba a brotar de las grietas de las baldosas, atrapando sus pies con una adherencia sobrenatural que recordaba a la cal viva de los experimentos prohibidos. Las paredes del pasillo empezaron a exudar el mismo material y de la oscuridad surgieron manos blanquecinas, desprovistas de uñas y huellas digitales que buscaban su rostro con una delicadeza espantosa, como si quisieran esculpir sus facciones para que encajaran en el diseño del sanatorio. El zumbido que antes era un murmullo se convirtió en un alarido mental ensordecedor, una frecuencia pura de agonía que le reveló la verdad. El edificio necesitaba nuevos moldes, nuevas identidades que consumir para que el silencio de Santa Jude nunca llegara a su fin. Lo último que Adrián registró fue el contacto de una de esas manos sobre sus ojos, un frío abrasador que quemaba la piel mientras una costra blanca comenzaba a extenderse rápidamente por sus mejillas, sellando sus labios antes de que pudiera emitir su último suspiro de auxilio. Semanas después, otro buscador de tesoros encontró la cámara de Adrián en la entrada del sanatorio, pero el dispositivo estaba vacío, sus archivos borrados, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, en el tercer piso, junto a las demás figuras de cal, ahora descansa una nueva estatua, cuya mano derecha aún mantenía la posición de sostener una cámara invisible. Aquellos que pasan cerca del risco durante las tormentas aseguran que cuando los rayos iluminan las ventanas rotas, se pueden ver rostros blancos pegados a los cristales, rostros sin ojos que observan el mundo exterior con una envidia infinita, esperando que alguien más decida documentar el horror que habita en las sombras del sanatorio. La transformación de Adrián no fue el final de su conciencia,
sino el inicio de una existencia fragmentada, donde cada pensamiento era una punzada de estática atrapada bajo milímetros de sedimento endurecido. Desde su posición estática en el tercer piso, su mente empezó a entrelazarse con la de los otros residentes, una red neuronal de agonía donde los recuerdos de décadas se mezclaban. El olor a ozono de las antiguas máquinas de electrochoque, el sabor a sangre y polvo de las extracciones dentales sin anestesia y, sobre todo, la presencia de el escultor. Este último no era un fantasma común, sino la manifestación de la voluntad del doctor Aristos, el director original del sanatorio, cuya obsesión por alcanzar la pureza del ser lo llevó a momificar su propia alma en el núcleo del edificio. Cuando la noche alcanzaba su punto más oscuro y el viento silbaba a través de las vigas oxidadas, el escultor emergía de los sótanos inundados de cal viva, arrastrando una túnica de gasas amarillentas que goteaban un líquido corrosivo, moviéndose entre las estatuas con una devoción ritualista para retocar las grietas de sus creaciones y asegurarse de que ningún átomo de humanidad lograra escapar del caparazón mineral. Una noche, el silencio absoluto fue roto por un sonido que no pertenecía al ecosistema del horror, el llanto de un bebé y el eco de pasos apresurados que no buscaban arte, sino refugio. Una joven mujer, huyendo de una tormenta eléctrica que parecía querer desgarrar el cielo, se había adentrado en el vestíbulo de Santa Jude, ignorando que estaba entrando en la boca de una bestia que llevaba años esperando un material más joven y maleable. El escultor detuvo su inspección sobre el cuerpo de Adrián y éste sintió por primera vez en su cautiverio un impulso de voluntad propia. La cámara invisible que sus manos de cal fingían sostener pareció vibrar con un residuo de energía eléctrica, una chispa de su antigua vida de observador. A través de la red de mentes colmena, Adrián pudo ver a la mujer subir las escaleras, sus manos temblorosas aferrando una manta, mientras el polvo blanco del sanatorio ya empezaba a remolinarse alrededor de sus tobillos, formando pequeños tornados de tiza que parecían adorarla antes de devorarla. El escultor no corrió, sino que se deslizó por las paredes como una mancha de humedad, extendiendo sus dedos alargados que terminaban en finas espátulas de hueso para preparar el lienzo de la nueva piel. La mujer llegó al pasillo de las estatuas y al ver la hilera de figuras sin rostro, dejó caer el bulto que cargaba, revelando que no era un bebé real, sino un muñeco de porcelana cuya cara era una réplica exacta de la de ella, un amuleto de alguna superstición local para engañar a la muerte. El edificio pareció rugir de furia ante el engaño. Las paredes de Santa Jude comenzaron a cerrarse físicamente, las distancias se acortaron y el suelo de cal líquida subió con una velocidad hidráulica, atrapando a la intrusa hasta la cintura en cuestión de segundos. El escultor se materializó frente a ella, su máscara de cal perfecta que de repente se agrietó para revelar una boca llena de dientes de mármol afilados, emitiendo el zumbido ensordecedor que Adrián conocía también, la canción de la petrificación definitiva. En un último acto de rebeldía que le costó la destrucción de sus propios brazos de yeso, la conciencia de Adrián logró proyectar una luz cegadora desde el lente inexistente de su cámara, un flash de energía pura que impactó directamente en la máscara del escultor. El impacto detuvo el ritual el tiempo suficiente para que la mujer, en un arranque de desesperación ciega, rompiera el muñeco de porcelana contra el suelo, liberando un gas antiguo que su abuela le había dado como protección. El gas reaccionó violentamente con la cal viva, provocando una ebullición química que comenzó a disolver los cimientos del tercer piso, pero el alivio fue momentáneo.
Mientras la mujer lograba zafarse y huir hacia la exhalida, las estatuas de cal, incluido lo que quedaba de Adrián, empezaron a fundirse en una sola masa de carne y piedra que bloqueaba todas las salidas. La mujer nunca salió del sanatorio. Al amanecer, los restos de Santa Jude se habían hundido varios metros en el risco, y en la entrada principal, tallada directamente en la piedra del arco, apareció una nueva figura, una mujer sosteniendo un muñeco roto, con un gesto de terror tan perfecto que los pájaros que intentaban anidar en sus ojos caían muertos, convertidos instantáneamente en pequeñas joyas de cal. La desaparición del equipo de rescate enviado por la gobernación, apenas 2 días después del colapso químico, solo sirvió para cimentar la maldición de Santa Jude como una herida abierta en la realidad que ninguna autoridad podía vendar. Los 3 hombres, equipados con trajes de protección radiológica y linternas de alta potencia, no encontraron escombros ni polvo al entrar, sino que se toparon con un ecosistema de arquitectura orgánica donde las paredes habían desarrollado una textura similar a la de los pulmones internos, palpitando con un resuello blanquecino que exhalaban nubes de esporas de yeso. El líder del equipo, un veterano llamado Miller, cometió el error de tocar una de las protuberancias de la pared que vibraba con un calor febril. Al instante, el guante de su traje se integró al muro, y mientras sus compañeros observaban con horror, la cal comenzó a subir por su brazo no como un líquido, sino como una infección celular que transformaba la sangre en tiza y los tendones en cables de mármol rígido. Sus gritos fueron silenciados en segundos cuando la calcificación alcanzó su garganta, dejando tras de sí una estatua perfecta en una posición de huida congelada, cuya expresión de agonía servía ahora como un nuevo bajorrelieve decorativo para el pasillo que conducía al despacho del doctor Aristos. En las profundidades del sótano, donde la inundación de cal viva nunca se secaba, el escultor comenzó a reconstruir la conciencia de Adrián y de la mujer del muñeco, pero esta vez no como individuos, sino como extensiones de su propia voluntad demiúrgica. El gas protector que la joven había liberado no había destruido al escultor, sino que había actuado como un catalizador, permitiéndole abandonar su forma física y convertirse en una presencia atmosférica que llenaba cada rincón del sanatorio. Ahora, el edificio mismo era el escultor. Las ventanas eran sus ojos, las tuberías oxidadas sus venas y el zumbido de las máscaras su sistema nervioso, una maquinaria de pesadilla que buscaba expandirse más allá del risco. Bajo esta nueva lógica, el tiempo dejó de ser lineal. Los rescatistas atrapados en los niveles superiores podían escuchar las risas de los pacientes de 1950 y sentir el calor del incendio de 1964, mientras sus propios cuerpos empezaban a secretar una pátina blanca que los preparaba para la integración definitiva en la gran obra de Aristos. La ambición del sanatorio ya no se limitaba a quienes cruzaban su umbral, pues las raíces de piedra y cal habían comenzado a descender por el risco, infiltrándose en los acuíferos subterráneos que alimentaban al pueblo situado en el valle. Los habitantes empezaron a notar que el agua de sus grifos tenía un sabor mineral extraño y que tras el baño, una fina película blanquecina cubría sus poros, una capa que ninguna cantidad de jabón lograba eliminar y que se sentía cada vez más pesada al llegar la noche. En el pueblo, los espejos empezaron a devolver reflejos que tardaban un segundo de más en parpadear, versiones de sí mismos que ya no tenían rasgos definidos, sino superficies lisas de un blanco sepulcral, que sonreían con la confianza de quien sabe que el cautiverio es inminente. La calcificación de la realidad estaba en marcha, y Santa Jude, desde su cima, observaba cómo su estética de silencio y piedra descendía sobre el mundo, transformando la vida en una galería infinita de estatuas que nunca podrían cerrar los ojos ante el horror de su propia inmortalidad mineral. Lo más aterrador ocurrió cuando el último miembro del equipo de rescate, que había logrado esconderse en un conducto de ventilación, encontró el diario personal de Aristos flotando en un barco de cal que no quemaba, sino que conservaba el papel como si fuera tejido sagrado.
Al leer las últimas páginas, descubrió que el escultor no era una entidad externa, sino un vacío que cada ser humano lleva dentro, una necesidad de orden y quietud que, llevada al extremo, odia el movimiento de la vida y la imperfección de la carne. Mientras el rescatista sentía que sus párpados se volvían pesados y rígidos como conchas de mar, comprendió que el sanatorio no estaba atrapando personas, sino que las personas estaban regresando a la piedra de la que toda la materia proviene. Al cerrar el diario, su mano ya no era de carne, sino una garra de yeso blanco que se fundió con el metal del conducto, y en el pueblo de abajo, la primera madre que intentó besar a su hijo, descubrió con un grito mudo que sus labios se habían convertido en mármol frío, sellando el destino de la humanidad bajo una capa eterna de cal perfecta. El silencio que descendió sobre el valle no fue la ausencia de sonido, sino el peso absoluto de un mundo que había dejado de respirar para convertirse en un monumento de piedra. Las calles del pueblo, antes vibrantes, eran ahora galerías de una perfección espantosa. Familias enteras permanecían sentadas a la mesa, convertidas en bloques de mármol veteado por venas azules que aún pulsaban débilmente bajo la superficie calcárea, atrapadas en un simulacro de vida, donde el pensamiento continuaba fluyendo dentro de cráneos de yeso. En la cima del risco, el sanatorio de Santa Jude comenzó a resplandecer con una luz blanca y cegadora que no provenía del sol, sino de la pureza química de su propia materia, mientras las paredes se expandían hacia el cielo como dedos que buscaban tocar la luna. La conciencia colectiva de los miles de atrapados, desde los pacientes de los años 50 hasta los habitantes del pueblo, se fusionó en una sola mente colmena dirigida por la voluntad del escultor, creando un coro de gritos mentales que vibraban en la misma frecuencia que el núcleo de la Tierra. Sin embargo, el verdadero horror se manifestó cuando el proceso de petrificación alcanzó su clímax y la primera estatua, la de una niña en el parque del centro, comenzó a agrietarse no por debilidad, sino por un nacimiento inverso. De la crosta de cal no surgió carne humana, sino algo nuevo, una criatura de ángulos imposibles, cuya piel tenía la textura del diamante y cuya boca era un agujero negro que succionaba la luz de su alrededor. Una a una, las miles de estatuas en el valle empezaron a romperse con un estruendo similar al de un glaciar colapsando, liberando a los hijos de Santa Jude, seres despojados de alma y memoria que solo conocían el imperativo de la expansión mineral. El escultor, desde su trono de piedra en el sanatorio, observó cómo sus creaciones comenzaban a caminar hacia las fronteras del valle, sus pasos resonando como martillazos contra el suelo, listos para llevar la bendición de la cal a las ciudades vecinas que aún creían estar a salvo tras sus muros de ladrillo y cristal. En la última habitación del sanatorio, en un rincón que el tiempo parecía haber olvidado, el pequeño monitor de la cámara de Adrián, que milagrosamente conservaba una chispa de batería, parpadeó por última vez antes de morir. La imagen que capturó no era la de la destrucción, sino algo mucho más inquietante. A través de la estática, se veía que el cielo mismo estaba empezando a desarrollar grietas, como si el firmamento fuera otra capa de yeso que el escultor estaba a punto de romper. El suspenso final no radicaba en la muerte de la humanidad, sino en la comprensión de que nuestra realidad entera, el universo mismo, con sus estrellas y planetas, no era más que una de las muchas capas de una escultura mayor, una máscara que estaba siendo retirada por manos gigantescas para revelar el vacío blanco que siempre ha estado esperando detrás de la luz. Cuando el último rastro de color desapareció del mundo, solo quedó el sonido de un cincel golpeando contra el infinito, y una voz, la voz de Adrián mezclada con la de millones, susurró en el vacío. Ahora todos somos perfectos, porque ahora todos somos nada.